Bueno, primero hay que precisar que se ha hablado de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política y estoy en mi derecho a hablar en contra. Y este se basó, en efecto, en lo que presentó la comisión, que van a coadyuvar con la investigación, proponer soluciones, deslindar y fincar responsabilidades. Del contenido de dicho informe se encuentra una grave omisión que afecta a la certeza y objetividad del mismo. Las responsabilidades de los gobiernos federal, estatal y municipal en la supervisión y vigilancia de las condiciones de operación de la minera antes del derrame del contaminante. Se da cuenta de acciones correctivas, mas no de las omisiones en que incurre la Semarnat, Conagua, la Secretaría de Economía en la explotación de la concesión minera. En el informe se señala que el derrame de contaminante fue de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre, entre otros. Esto es el equivalente a 4,000 pipas. Residuos que obviamente por disposición legal están sujetos a supervisión por autoridades federales, estatales y municipales. Y hay que decir que esto no se tira, no se vacía en un día en el río. No debemos permitir que un informe parcial y sesgado genere impunidad en la responsabilidad de funcionarios públicos con atribuciones de supervisión y vigilancia. Es de subrayar la responsabilidad de las entidades del gobierno federal que se han señalado de acuerdo con la Ley General de Prevención y Control de Residuos Tóxicos en su artículo 17, que determina todo este manejo de la industria minero-metalúrgica. Y como en el mismo informe se señala, en la norma oficial 159/2011, que se publicó en febrero del 2014, establece identificación y peligrosidad del residuo, medidas técnicas y preventivas en su almacenamiento, así como la supervisión de las autoridades antes de su autorización y durante su operación de las entidades que ya mencioné. La omisión en la supervisión para la autorización de la operación de la mina y de riesgos en materia de protección civil y de medio ambiente resulta más grave si se considera que la comisión informa que el derrame de contaminantes ya se había presentado con anterioridad y que se tenía información desde el año del 2007 de las fallas en mantenimiento, reparación de equipos y mantenimiento de instalaciones. Por ello, no es suficiente la sola publicación del informe, es necesario en cumplimiento del artículo 6 de la Constitución, el que nos da el derecho a la información, publicar o abrir un acceso electrónico a los anexos de dicho informe y a la información que proporcionaron extrabajadores de la mina a los integrantes de esta comisión. La afectación del medio ambiente y a los derechos de los particulares que habitan en la zona afectada obliga a esta Cámara a considerar la revisión del informe y las recomendaciones que en él se presentan, solicitando se investigue y determine la responsabilidad de los funcionarios públicos que omitieron sus funciones de vigilancia y supervisión en la operación y funcionamiento de la minera y los riesgos de la deficiencia en la vigilancia de medidas preventivas y de riesgo. No debemos dar paso a la impunidad de los gobiernos federal, estatal y municipales. Se propone revisar la recomendación primera de crear un fondo de desarrollo regional, cito, dicen ustedes, solventado por la empresa que comprenda todos los aspectos básicos para la reactivación económica y social de Sonora, con un mecanismo compensatorio con un piso inicial de 5,000 millones de pesos. En primer lugar, culmino, presidente, porque no se precisa el fundamento legal para la procedencia de dicho fondo a cargo de la empresa. Por otro, el monto de 5,000 millones de pesos que se propone corresponden aproximadamente a 79 días de producción de la minera, considerando el dato de ganancias de 4.4 millones de dólares por día de producción que dicen en su informe. Culmino, presidente. Miren, lo que no estamos de acuerdo todos es obviamente en que se encubra a la REA y al Grupo México. Nosotros estamos preocupados porque en un juego de artificios de decir al ladrón, lo acaben encubriendo y luego él un amparo y tan campante y los otros que están sí encubriendo con este informe, que es a la autoridad federal, reitero, a la autoridad estatal y a las municipales, no los tocan ni con el pétalo
de una recomendación. Es cuanto, presidente, y nos pronunciamos con un documento donde dejamos propuestas para que se mejore este acuerdo de la Junta de Coordinación Política, y pediré que la Secretaría en su momento le dé lectura y se vote. Es cuanto. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.